pensar el mundo, desde los moldes de Occidente. Ahora, en esta crisis geopolítica a nivel mundial, estamos en una cosa absolutamente nueva. Es la posibilidad de que el eje del mundo ya no sea Occidente, sea Oriente. Es decir, otra cultura, otros regímenes culturales, otras visiones del mundo. Y esto es un giro más radical que la propia crisis de hegemonía, porque pone en cuestión 500 años del mundo. Yo siempre lo digo, esto lo aprendí leyendo a Arrighi, el libro de Adam Smith en Pekín. O sea, a principios del siglo XIX, la primera potencia económica del mundo era China. La primera economía de mercado del mundo era China. ¿Por qué ganó Occidente? Porque en el tipo de revolución industrial que hizo, le dio una enorme capacidad de poder destructivo, de poder militar. Occidente le gana a China por su superioridad político-militar que tenía que ver con la revolución industrial que estaba haciendo o había hecho Gran Bretaña, que luego se extendió en todo el mundo. Por lo tanto, ese sería el tercer aspecto de la crisis. Y el cuarto, que esto lo llevaría muy lejos, pero lo dejo abierto, lo llama una crisis civilizatoria, que es un aspecto radicalmente nuevo desde hace 30 años, tampoco desde antes de ayer, que es que por primera vez el desarrollo evolutivo de lo que va a llamar la civilización industrial capitalista ha entrado en contradicción, porque puede, con los límites de la biosfera humana, de la biosfera natural, y con los límites de la propia naturaleza. Eso ya es así desde hace 30 años. Ahora lo que ya sabemos es, como llama un autor norteamericano, que la Tierra contraataca. Es decir, nuestra capacidad de incidir sobre el planeta es tan fuerte que la Tierra ya empieza a contraatacar. Hay autores que no lo valoran mucho, yo sí. Hay un autor que se llama Jerry Diamond, se escribe Diamond, que tiene un libro que se llama, no el que tanto le interesa a Juan Aguilera, sino a mí, que se llama Colapso, que explica muy bien cómo distintas civilizaciones han colapsado por crisis ecológica. Y lo explica razonablemente. Y él, la hipótesis que plantea es que de no superar esta opción, nos vamos a encontrar con un pequeño problema, que es un colapso civilizatorio de enormes proporciones. ¿Por qué? Porque el cambio de paradigma, hablando así un poco pedantemente, que necesitamos es comprender algo tan simple como esto, que hace 30 años que nadie lo repite permanentemente, que es tan simple como esto. La economía no es nada más que el subsistema de un sistema más grande, que es el sistema biosfera-tierra, sistema-tierra, hipótesis Gaia, lo que queréis. Hay un sistema global, una economía natural, para decirlo en plata, de la cual la economía humana es un subsistema. ¿Qué ha ocurrido? Que este subsistema amenaza al sistema. Así de simple. Y por tanto, lo ecológico no es algo añadido porque nos gusta mucho ser verde o verdearnos. A mi edad, hasta verdearme está bastante bien, sino simplemente que es porque hoy ya estamos tocando con nuestras manos que los límites los estamos pasando. Cualquier informe mínimamente serio, ¿no? Las familias Meadows, matrimonios Meadows hace unos años, 30 años después de su primer informe que ellos organizaron, lo vienen diciendo con claridad. En torno a 1980, 1990, ya se sobrepasaba ya la capacidad de carga del planeta. Lo que se llama la huella ecológica ya está sobrepasando al planeta. Es decir, ya estamos consumiendo, entre comillas, el capital natural que ya no se está reproduciendo en el mundo. Así de simple. Pues, ¿qué tiempo va a durar eso?
¿Cuánto? ¿Cómo? Eso. Por tanto, en esta primera parte de mi charla os acabo de hacer un mundo maravilloso, lo que está cayendo. Os he explicado 5 crisis dentro de una crisis. Bueno, creo que explicando esas 5 crisis, ahora que llega mi hermano, explicando las 5 crisis, es posible. Ahora yo lo que voy a explicar ahora le va a interesar a mi hermano mucho. Es posible pensar que la crisis civilizatoria es la crisis real que está más allá de los fenómenos más o menos fuertes que tengamos. Me acuerdo que ya Manolo Sacristán hablaba de crisis civilizatoria en el año 1972 y bueno, ya a mí me da hasta un poco de vergüenza retomar como novedad algo que es más viejo que la tota. Lo que ocurre es que puede ser viejo intelectualmente, pero en la realidad no. En la realidad tiene una actualidad permanente. ¿Qué ocurre? Que cada vez que intentamos pensar que la crisis la hemos superado, la dejamos a un lado, o que nos obnubilamos con el crecimiento, pues algo nos pasa, como nos pasa ahora, que nos tira al suelo y que luego nos despertamos de un mal sueño. Y hablando de un mal sueño, ya es la cuarta parte de la intervención, luego diré algo sobre el diario socialista, porque no quedaría un poco feo, que es nuestro país. Yo creo que esta crisis, en el marco global, nos debe llevar a una reflexión. Es que este país ha estado 13 años encantado de conocerse. Y feliz. Sin eso, no creo que se pueda explicar muy bien lo que está pasando. Aquí se inventó un fenómeno, que es el fenómeno financiero inmobiliario, que lo inventó Pedro Solbes, por cierto, en la primera etapa de Felipe González, que luego lo continuó y lo desarrolló el actual presidente de la Caja de Ahorro de Madrid, el señor Rato, que luego el compañero y amigo Solbes, de la izquierda y socialista, continuó en los gobiernos de Zapatero, y que ya no pudo continuarlo porque como ya el PUF era tan grande, pues se fue, porque él, como buen economista, socialdemócrata, o sea, socialliberal, pues lo que estaba era pues, hacer un nuevo ajuste salarial para salir de esta crisis de enorme proporción. Sobre esto luego al final daré bibliografía, pero la primera cosa que hay que decir de España es que es una crisis anunciada. Es mentira y una calumnia decir que no se sabía que venía la crisis. Lo que pasa es como ahora, que no había que asustar los mercados, no había que crear alarma. Cuando se hablaba de la crisis, Zapatero hablaba de que los que hablaban de la crisis eran antipatrióticos. Es decir, pero Naredo, por ejemplo, desde los años, desde el 95, 93, tiene libros en el año 94, 95 diciendo que la burbuja inmobiliaria y la burbuja del crédito y la desigualdad de riqueza era tan grande que iba a estallar en cualquier momento. José Manuel Naredo. A su vez, gente como Jorge Reisman, gente como Óscar Carpintero, gente como Juan Torres, gente como Vicente Navarro, o sea, gente de izquierda, críticos, venían anunciando que el modelo, que es todo construcción, no se podía sostener. Ese modelo se ha podido sostener por 3 cuestiones fundamentales. Una, porque era impulsado y desarrollado por el capital financiero, por la banca y por las cajas de ahorro, pero sobre todo por la banca. En segundo lugar, era consentido por el gobierno. Y en tercer lugar, era la corrupción el lubricante del modelo. Sin corrupción no hubiese sido posible el modelo. Las 3 cosas son importantes. Porque cuando se habla, a ver si ahora resulta que el pocero era una hipótesis abstracta, ¿no? El pocero era un señor que ha construido una ciudad en un pueblo que se llama Seseña